Paris Saint-Germain, supercampeón de Europa, señoras y señores. Un título más en este año 2025 para el equipo dirigido para Luis Enrique. Otra vez William Pacho en lo más alto del mundo, señoras y señores. Otro nuevo título para el ecuatoriano que suma uno más en este 2025 de la mano justamente del elenco parisino en una temporada formidable. Si bien ahora estamos en el comienzo de la 2025-2026, una continuidad de lo que viene siendo este año justamente para el Paris Saint-Germain. Ha sido a través de los penales después del empate 2-2 frente al Tottenham en esta Supercopa Europea que enfrenta justamente al último campeón de la Champions frente al último campeón de la UEFA Europa League. Pulgares hacia arriba para todos los que nos acompañan del otro lado, a dejar su opinión en los comentarios, a suscribirse de manera gratuita aquí a nuestra pantalla para disfrutar de todas las reacciones. Si sos de Ecuador, felicitaciones primero que nada, en un duelo de muchos sudamericanos, por supuesto también. Hablando de sudamericanos, tendremos las reacciones, por supuesto también, de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana aquí en nuestra pantalla. Así que reiteramos la invitación para que se suscriban de manera gratuita para disfrutar de todo nuestro contenido. El Palacio abre sus puertas en el día de hoy para charlar, para analizar un poco lo que ha sido este nuevo título para el Paris Saint-Germain, esta continuidad del 2025, como marcaba recién, en el comienzo de la temporada 2025-2026. Y esto que marco del comienzo de la nueva temporada es el puntapié perfecto para marcar justamente lo que ha sido un poco el desarrollo del partido, porque se notaba justamente que eran los primeros partidos de la temporada. Más allá de que estamos acostumbrados ya al equipo que sale de memoria, con Hakimi, con Pacho, con Marquinhos, con Nuno Méndez, con los valores que viene teniendo el equipo dirigido por Luis Enrique, con un cambio en el arco, en el cual hablaremos en un ratito, porque fue una de las polémicas que hubo esta semana. Ya estamos acostumbrados a un cierto andamiaje, una cierta forma de jugar, lo analizamos durante todo el año. Por el lado del Tottenham, con Thomas Frank ahora al frente, el danés metiendo varias cosas nuevas en el equipo y varias cuestiones que terminaron justamente como marco el ser el hecho de los primeros partidos de la temporada favoreciendo más al Tottenham que al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque imaginamos desde lo futbolístico que el Paris Saint-Germain era un equipo que está para imponerse por sobre el Tottenham, por lo que ha mostrado durante la temporada y por lo que puede aportar incluso en el nombre por nombre. ¿Qué pasa? Que justamente el primer tiempo lo que veíamos es lo que solemos ver en los primeros partidos de temporada. Imprecisiones, el cambio de frente que se te va un poquito largo, el pase corto que se te queda más corto de lo normal, las piernas pesan un poquito más, pasa y pasó toda la vida y va a seguir pasando porque es normal, después de la pretemporada, después del parate, la puesta a punto de lo físico, hasta que los futbolistas vuelven a empezar a amigarse con el trato con la pelota, más allá de que, repito, de que ya sabemos si sale de memoria el equipo del Paris Saint-Germain, los nombres lo tenemos claro, el funcionamiento también, pero bueno, la puesta a punto siempre es normal y necesaria en cada uno de los primeros partidos de la temporada. Repito, pasó hoy y va a seguir pasando siempre. Y creo que esto favorecía más al Tottenham que al equipo de Luis Enrique. Y el primer tiempo se dio muy impreciso, con los equipos intentando llegar a línea de fondo, pero no culminaban bien. Y en este 3/5 defensores que arma Thomas Frank en el día de hoy, algo que empieza a impregnarle a este Tottenham el entrenador danés. Y en otra cosa que empieza a impregnar, lo veíamos con Glasner, por ejemplo, con el austríaco también, es empezar a agregar un montón de cosas de laboratorio, algo que la Premier no está tan acostumbrado, en una liga súper dinámica y demás. Mucha jugada preparada en los tiros libres, en los laterales, en los corners. Bueno, claramente hay una búsqueda de Thomas Frank en ese tipo de situaciones al frente de este Tottenham. Y de hecho el gol termina llegando justamente claramente por una jugada preparada, ensayada, buscada, con un centro pasado el segundo palo
con una pelota que termina ganando el Cuti Romero, bajándola de cabeza hacia el medio. Después hay una atajada de Chevalier, el arquero, que protagonista en el día de hoy, más en el segundo gol que en el primero por un yerro. Ahora lo comentaremos, por eso nos anticipamos un poquito. Pero tuvo un error en ese segundo gol. El arquero que apareció para reemplazar a Donnarumma. Se habló mucho en la semana, recordemos que ha decidido el propio Luis Enrique, lo ha dicho en conferencia de prensa, que fue una decisión de él, personal, de no contar más con Donnarumma después de tantos años de Donnarumma, de irregularidades, finalmente cuando parece haber encontrado su lugar, empezar a ser protagonista el año pasado con la Champions. Bueno, Luis Enrique ha decidido correrlo a un costado al arquero, que parece tener todo arreglado con el City. Veremos, seguramente tendremos información aquí en los próximos días en nuestra pantalla. Por eso, como siempre, los invitamos a suscribirse de manera gratuita para estar al tanto de todo. Pero lo cierto es que apareció Chevalier en el arco. Bueno, en ese primer tanto no tiene responsabilidad. La pelota termina pegando en él, después hay un rebote, termina empujando Van de Beek para el primer gol del partido, para irnos al entretiempo con el 1-0 para el Tottenham, con una diferencia así, muy poquito, por este tipo de situaciones. Nada más, trabajaron mucho Marquinhos y Pacho por la gran cantidad de situaciones que tuvieron que responder desde arriba. Viene el ecuatoriano, viene el brasileño también, sobre todo por una cuestión de la cantidad. Claramente había una búsqueda permanente, los laterales al área, los corners, jugadas preparadas, todo el tiempo con distintas cosas ensayadas de parte del equipo de Thomas Frank, que se va al vestuario arriba. Por esto, por la mínima, también desde el juego más para un 0-0 que para un 1-0, pero bueno, terminó aprovechando esa pelota esa jugada de pelota parada para pasar al frente. Y justamente, otra vez la pelota parada, termina siendo la responsable, ahora sí, con el argentino, que antes lo había hecho para asistir, para volver a meter la pelota dentro del área, ahora para definir de cabeza, aquí sí, con la colaboración de Chevalier, con una respuesta del arquero floja, que termina yendo abajo, le tira como el manotazo a la pelota para sacar disparado el rebote. Lo que pasa es que no le da bien, no impacta, no conecta bien con la pelota y el balón se le termina metiendo en el segundo palo para un 2-0 de un Tottenham. Y por lo que mostraba el Paris Saint-Germain parecía lejísimos, utópico el empate en lo que era ya el promedio de la segunda mitad. Ahí empieza desde los cambios el Paris Saint-Germain sí a ponerse un poco más en partido. ¿Qué pasa también? El PSG desde el banco te mete Fabián Ruiz, Gonzalo Ramos, Mbaye, Kangin Lee. Digo, desde el banco de los suplentes empieza a meter nombres que empiezan a tener un peso específico importante en el partido por el desequilibrio individual de cada uno de los futbolistas. Y justamente a 5 minutos del final, cuando parecía, repito, cuando el empate estaba lejísimos, era una utopía para que sea justamente para el equipo parisino el empate, el surcoreano Kangin Lee, alguien que suele ser revulsivo, que ha sido muchas veces titular en varias temporadas aquí en el Paris Saint-Germain, pero que siempre aporta esto del banco de los suplentes. Frescura, uno contra uno, es incisivo todo el tiempo el coreano para ir al frente. Acá le pega un zurdazo divino de afuera del área, cruzado, fuerte, termina pegando contra el costado de la red, un golazo de Kangin Lee a 5 minutos del final para decorar un poco lo que era el resultado, pero que ahí empieza a hacer efecto esto, la cabeza. Un equipo primero que está acostumbrado a este tipo de situaciones, que tiene esta pasta, que tiene este espíritu, porque durante toda esta temporada lo hemos visto protagonista en la Champions, en el Mundial de Clubes, más allá de haber perdido la final, que ya va generando roces, las cáscaras de este tipo de partidos, de acostumbrarse a este tipo de duelos, y que ya en un momento donde las piernas le pesaban a todos, el Cuti Romero acalambrado hasta los dientes, nadie se podía mover ya, salvo los que habían entrado frescos del Paris Saint-Germain en esa segunda mitad, estaban todos muy cansados, repito, producto también de lo que siempre sucede en los primeros partidos de temporada. Pero ¿qué pasó? Paris Saint-Germain acostumbrado a este tipo de duelos y después del gol empieza a afectar la cabeza. Y todo ese cansancio, todo ese peso en las piernas, todo lo que recién dolía, de repente dejó de doler.
Porque bueno, también funciona así, obviamente, este tipo de cosas. Metió el gol el Paris Saint-Germain y se contagió, y lo que parecía ya pesado y que costaba en el cierre del partido y que no lograba fluir, pero que iba con más gana que fútbol, empezó a hacer mayor ímpetu para ir a buscarlo, y justamente en esas ganas estuvo un muy lindo centro de Ousmane Dembélé con una buena rosca para la llegada de Gonzalo Ramos, el portugués que entró desde la banca para meterle un testazo y empatar el partido a los 94, casi 95. Quedaron apenas un puñado de minutos después de justamente el empate del delantero para que el árbitro termine el partido y para que nos vayamos a los penales. Que encima en los penales pasa lo mismo. Paris Saint-Germain arranca perdiendo, lo mismo que en el desarrollo del partido ahora con Mitinia, malogrando el penal, pero después lo dio vuelta para poder arrancar esta temporada 2025-2026 con un título más de la mano justamente de William Pacho, el ecuatoriano que vuelve a traer otra copa más para volver a poner al Paris Saint-Germain en lo más alto después de la tanda de los penales, en una continuidad de este gran 2025 que está mostrando el equipo de Luis Enrique ahora en el comienzo de la temporada 2025-2026. El Palacio cierra sus puertas para despedir al supercampeón de Europa, como siempre invitándolos a suscribirse de manera gratuita para disfrutar de todo nuestro contenido y como siempre dejar su opinión en el chat, que nos gusta siempre leerlos y estar en contacto con ustedes del otro lado. ¡Hasta la próxima!